encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar esta serie de videos viendo la última parte del Antiguo Testamento. Los 12 libros restantes son una recopilación de varios profetas. Recordemos que un profeta es un hombre que habla de parte de Dios y cuyas profecías se cumplían invariablemente. En estos libros se refuerzan cosas que ya hemos aprendido. Sin embargo, cada uno de ellos tiene algo que los distingue y que los hace únicos. Veámoslo. Recordemos un poco de lo que ya tratamos en este canal. Hemos visto 4 de las 5 grandes divisiones en los libros del Antiguo Testamento: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas mayores. Ahora, solo faltan los profetas menores. Estos se llaman así no porque sean menos importantes que los llamados profetas mayores, sino porque son mucho más cortos. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, pero algunos de estos libros tienen solamente 1 o 2. Las enseñanzas que contienen estos textos son concisas. No necesitan escribir muchas páginas para comunicar algo importante de parte de Dios. Por eso te invito a que los leas. Tal vez no sean muy conocidos, pero si dedicas una parte de tu tiempo a estudiarlos, seguro aprenderás mucho. Para que te des una idea acerca de qué tratan, aquí te dejamos un resumen rápido de ellos. Empecemos con Oseas, profeta de Israel antes de que el reino cayera. Dios le mandó a casarse con una prostituta, una persona inmoral que estaba en lo más bajo de la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, Dios usó esto como una figura para reflejar su misericordia con su pueblo. Israel, al igual que la esposa del profeta, había caído en muchos pecados e infidelidades. Desobedecieron y le dieron la espalda a aquel que los había amado para seguir a los ídolos. Pero aún así, Dios seguía amándolos y quería que se arrepintieran de sus malos caminos. Este mensaje queda claro a través de la vida de Oseas, que enfrenta una situación complicada y de seguro bastante inusual. Joel se convirtió en un gran profeta que proclamaba a su pueblo una profecía de una devastadora plaga de langostas que destruye a la nación. El profeta sabía que este ataque es un juicio de Dios por todo el pecado del pueblo. En su sermón, Joel les motiva a que se conviertan y dejen sus malos caminos, pero al mismo tiempo expresa la esperanza de que Dios no los castigue. El libro de Joel primero empieza hablando de la desolación que vendría sobre Judá, pero también habla de la liberación que Dios traerá a la nación. Con esto nos deja ver que las naciones que no le siguen serán juzgadas, pero también da la invitación al arrepentimiento que lleva al hombre a reconciliarse con Dios y de esta manera su pueblo es liberado. El libro de Amós se divide principalmente en 3 partes. Amós comienza pronunciando un discurso profético contra las naciones vecinas del pueblo. Luego Amós habla contra su nación, la nación de Judá, y finalmente anuncia que el castigo más severo es contra la nación de Israel. Amós reprende al pueblo por los pecados de idolatría, abandonar la palabra de Dios, avaricia, corrupción en el liderazgo y opresión al pobre. Las visiones proféticas que Dios le da a Amós tienen un solo mensaje enfático: el juicio está cerca y no hay forma de revocarlo. La profecía de Abdías es un duro mensaje contra Edom, dado que se habían unido con los babilonios en el saqueo de Israel. Este hecho reavivó la enemistad entre ambos pueblos. Abdías camina de manera paralela al libro de Jeremías y tiene una fuerte aportación al tema escatológico a partir del versículo 15, haciendo muchas referencias al día del Señor para llegar a establecer el reino de Jehová. Aquí está, el más famoso de los profetas menores. Casi seguro que ya sabe su historia. Es enviado por Dios a Nínive, pero no quiere ir. Así que decide huir en un barco, pero se encuentra con una tormenta. Es arrojado al mar, donde es tragado por un gran pez, dentro del cual está durante 3 días y 3 noches. Ahí se arrepiente de todo, el pez lo vomita y se va directo a Nínive a predicar. Esta historia suele ponerse de ejemplo para enseñar la obediencia a Dios. Sin embargo, la segunda parte de la historia, cuando Jonás llega a Nínive, no es tan conocida. Ahí se habla sobre el carácter de Dios, que demuestra que su amor y misericordia alcanzan a todo el mundo. No importa si hablas de un profeta que él envió o de una ciudad con pecados terribles. Definitivamente vale la pena leer con cuidado este libro. Miqueas habla de una profecía que declara los juicios de Dios contra Israel y Judá y el inevitable desastre que les espera a estas naciones. Los capítulos 4 y 5 de este libro ofrecen consuelo y esperanza en lo que acontecerá en el futuro,
cuando el pueblo de Dios sea rescatado de la cautividad de Babilonia. Los últimos capítulos declaran el camino de la salvación, recordando al pueblo la liberación de Egipto. Esta declaración es seguida por la confesión de culpabilidad de Israel y la oración pidiendo a Jehová que vuelva a dirigir a su pueblo como lo hizo en el pasado. Miqueas termina con una pregunta: ¿quién como Dios? Él solamente puede perdonar y demostrar compasión al pueblo de su pacto. En el siglo 8 a.C., Dios mandó al profeta Jonás a llamar a la ciudad de Nínive al arrepentimiento, advirtiéndoles del inminente juicio de parte de Dios debido a su gran pecado. Sin embargo, la ciudad entera se humilló y se arrepintió de su pecado, lo que hizo que Dios no mandara el castigo que estaba destinado. Sin embargo, 150 años después, la ciudad de Nínive volvía a ser la misma e incluso peor de lo que había sido antes. Es por esto que el profeta Nahum profetizó en contra de esta ciudad. Sin embargo, esta vez no hubo mensaje para llamar al arrepentimiento. El profeta Nahum habló que Dios ya había dictado un castigo y este iba a llegar, por lo que tiempo después la ciudad fue dominada por el imperio babilonio. Este libro no incluye el más mínimo detalle personal acerca del profeta, pero consta de varias secciones. La primera es el diálogo entre Dios y el profeta junto con la respuesta divina, que promete castigo sobre la maldad. En la segunda parte, Dios invita al profeta a poner toda su confianza en él y de esta manera Habacuc termina su libro con una oración en forma de salmo. Después está Sofonías. Este libro trata de destrucción. Dios dice que acabará con la nación de Judá, junto con varios pueblos que los rodean, como los filisteos, los moabitas o los asirios. Hay un juicio tanto para Israel como en general. Aún así, como vimos en el video de Daniel, la intención no es asustar, sino dar esperanza, ya que se promete que aquellas personas humildes y arrepentidas serán rescatadas y recibidas por el Señor. Ageo hace un llamado dirigido a las autoridades y al pueblo con el fin de que reanuden la construcción del templo, después de 16 años de interrupción y demoras. El profeta pone al descubierto el punto de vista falso pero sobresaliente de que Dios debe esperar hasta que primero resuelvan los problemas que hay dentro del pueblo. Demuestra que estos problemas son la consecuencia por descuidar su relación con Dios. Cuando tanto los dirigentes como el pueblo responden a su llamado, les asegura que recibirán la ayuda de Dios, los anima y les promete que mejorarán las circunstancias, una vez que se ha cumplido con la voluntad de Dios y con la tarea de reconstrucción del templo, es decir, el trabajo que Dios les había encomendado. El libro de Zacarías se ubica aproximadamente en el año 470 a.C. Zacarías nos enfatiza que Dios utilizó durante mucho tiempo a sus profetas para enseñar, advertir y corregir. Sin embargo, ellos no escucharon a ninguno de los profetas e incluso dejaron de tener el poco temor y reverencia que había hacia los profetas que mandaba Dios. Sin embargo, Zacarías también nos habla del deseo de Dios de que todas las personas puedan acercarse a Él y ser salvas. El último de los profetas menores es un libro contundente. Se enfoca en un discurso comprendido de 3 partes. En la primera, Dios condena algún hecho dentro de su pueblo. Luego los aludidos responden en la voz del profeta, preguntando sobre los reclamos de Dios. Y finalmente, Dios contesta recalcando sus reclamos y ampliándolos. Además, da paso al anuncio del castigo. Malaquías finaliza enseñando que Dios ama a su pueblo y que siempre será fiel a sus promesas. Todos los temas que tratan estos profetas son ejemplos claros que nos enseñan la relación de Dios con la humanidad. A través de los profetas advierte a su pueblo de las consecuencias de vivir en pecado y alejados de él. De la misma manera, quiere tener una relación cercana con cada uno de los seres humanos. Pero el hombre en general se deleita en el pecado, ignorando, incluso negando, la existencia de un creador con buena voluntad para los hombres. Dice la Escritura que Él no quiere la muerte del que muere. Por eso, en su misericordia, da mensajes de advertencia a través de su palabra, igual que lo hizo con su pueblo por medio de todos estos profetas. La Biblia es un libro profético, por medio del cual Dios nos advierte del juicio que ha de venir, y nos exhorta al arrepentimiento y a buscarle para tener una relación con Él, que nos libre de sufrir las consecuencias de nuestros pecados. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, que como ya vimos, es uno de los profetas menores. Después de esto vendrían 400 años de silencio. Durante este tiempo, Dios no se reveló a los hombres. Pero pasados estos años, nuevamente reanudaría su relación con el hombre con la llegada de Jesús.
El tema central de los libros del Antiguo Testamento es la constante desobediencia e infidelidad del pueblo de Israel con Dios, pero también todas las consecuencias que recibían por causa de todo esto. Durante todos estos libros se puede observar el amor del Creador al advertirles acerca de sus malas acciones y sus consecuencias, y también al mandarles personas que les recordaran sus mandatos. ¿Y tú, serás como aquellos que ignoraron las advertencias de Dios y sufrieron las consecuencias de sus actos? ¿O cambiarás tu forma de vivir y buscarás tener una relación con Dios? La decisión es tuya.